nos vamos a hablar sobre el acoso político y nos encontramos con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política de nuestra institución. Parwa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A ti las gracias, Parwa. Por favor, coméntanos qué es el acoso político y cómo se manifiesta. El acoso político, como ya lo hemos venido conversando anteriormente, es cualquier conducta que se ejerce por una o varias mujeres por su condición de tal, realizadas por una persona natural, una persona jurídica, puede ser de manera individual o grupal, que lo que busca es que menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Esto se puede dar de manera directa o indirecta o a través de los medios de comunicación o redes sociales. Este es un concepto que ha acogido la nueva ley del acoso político, ¿no? De prevención y sanción del acoso político, la ley número 31155. Uh-huh. Hay algunas manifestaciones de acoso político, como evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a reuniones, limitar o negar arbitrariamente el uso de la palabra, excluirlas también del ejercicio de sus derechos políticos cuando están en estado de embarazo o tienen alguna licencia de maternidad, el divulgar imágenes sin su consentimiento o información que no tiene que ver con su accionar político. Son algunas de las manifestaciones que se establecen en esta normativa. Parwa, por favor, coméntanos cuál es la situación del acoso político en los otros países de la región. De hecho, el acoso político es un fenómeno, una problemática que no solo se da a nivel nacional, no solo ocurre en Perú, sino se da a nivel internacional. Las mujeres que participan en política tienen esta barrera para que tengan una participación plena y en igualdad de oportunidades, ¿no? Recordar que el primer país que tomó una medida, implementó una ley sobre el acoso y violencia política contra las mujeres fue Bolivia, por un caso emblemático de un feminicidio contra una concejala, Juana Quispe, y es por ello que, por ejemplo, Bolivia tiene una norma. Argentina también tiene una ley al respecto para las mujeres políticas, ¿no? Contra el acoso, la intimidación que se sufre o que se afronta cuando se hace política. Del mismo modo, Ecuador, que tiene una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y hace énfasis sobre, por ejemplo, las candidatas militantes electas que afrontan estos hechos. Del mismo modo, México tiene un decreto que también quiere atender el acoso político o la violencia contra las mujeres en el ámbito político, lo mismo Panamá, Paraguay, Uruguay, y como ya lo he mencionado hace muy poco, ya nosotras desde el Perú contamos con una normativa que es la ley 31155. Parwa, ahora si revisamos las cifras aquí en el Perú y sobre todo en el reciente proceso electoral que hemos tenido en las elecciones generales 2021, ¿cuántos casos de acoso político se han registrado? Claro, desde el Jurado Nacional de Elecciones y con la competencia que tenemos de atender los procesos electorales, nosotras hemos podido registrar desde el Programa para la Igualdad Política 26 casos de acoso político en estas últimas elecciones, en las elecciones generales 2021, y asimismo a través de la encuesta de candidaturas, 47% de las mujeres encuestadas han señalado sufrir algún caso, alguna afectación que tiene que ver con el acoso político y su accionar durante la campaña, ¿no? Esto, son las cifras de las elecciones generales 2021, sin embargo, en las anteriores, como las elecciones congresales extraordinarias, pudimos registrar 12 casos y el 52% de las candidatas encuestadas señaló también sufrir hechos de acoso político. ¿Cómo se va desarrollando la implementación de la ley del acoso político que nos mencionas? Sí, justo ahora el Jurado Nacional de Elecciones está revisando toda la normativa. Existe ya en las disposiciones complementarias que tiene que haber un tipo de sanción económica frente a las personas afiliados de partidos políticos, periodistas, medios de comunicación, quienes son los principales sujetos que producen estos hechos. Uh-huh. Y ahora el jurado está
analizando y viendo cuál podría ser la posibilidad de estas sanciones a nivel económico, ¿no? De hecho, también desde el anteproyecto de Código Electoral hay algunas condiciones que se podrían dar, ¿no? Siempre y cuando sean afiliados, militantes o miembros de partidos políticos que ejerzan estos hechos de acoso político. ¿Esto también implicaría el acoso político a través de otras plataformas como las redes sociales? Podría darse siempre, o sea, dentro de la competencia del jurado, tendría que ser en la campaña electoral, y quienes ejerzan estos hechos a través, por ejemplo, de las redes sociales, sean militantes, simpatizantes, afiliados a los partidos políticos. Si esto no se establece, tal vez no sería competencia del jurado, pero debería denunciarse ante las instituciones competentes, ¿no? También se ha visto, o sea, de los registros que tenemos, que no solo son candidatos o participantes de otras organizaciones políticas quienes ejercen estos casos o estos hechos de acoso político, sino también, como lo hemos dicho, los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Y otro criterio que hemos podido identificar es que a veces se desconoce quiénes son los agresores de acoso político, ¿no? Entonces, todavía esta ley se sigue implementando, no solo desde el jurado, sino desde las demás instituciones que forman parte o tienen competencia frente a la implementación de esta norma. Estas sanciones vendrían a ser básicamente económicas. ¿Se ha visto experiencias en otros países que realmente eviten o que disminuyan los casos de acoso político tras este tipo de sanciones? Yo creo que el caso boliviano con el que hemos podido conversar un poco más, de hecho hace unas semanas tuvimos una sesión de trabajo con Katia Uriona, que es expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, y nos decía que claro, que ya se podía denunciar estos hechos, los organismos electorales resolverlos, tener competencias sobre ellos, pero que, por ejemplo, muchos de estos casos tenían que ver con hechos de tipos penales, entonces se tenían que ir al Ministerio Público y ahí resolverse. Entonces hay una demora todavía en la resolución de estos casos, todavía existen trabas, sin embargo ya es un primer avance que exista una normativa que se desarrolle y que luego se sancione, ¿no? En términos exactos de cifras no podríamos decir, bueno, se han sancionado tantos casos, pero lo que nos manifestaba la especialista Katia Uriona nos decía que, bueno, todavía existían trabas y que hay una demora también en otros organismos, ya no los electorales, sino también, por ejemplo, el Ministerio Público y quienes resuelven los hechos de acoso. Claro, un trabajo conjunto. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, Parwa, coméntanos cuáles son las acciones que se van a implementar desde el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir el acoso político. De hecho, para la prevención del acoso político, nosotras, desde la Dirección Nacional de Educación y el Jurado Nacional de Elecciones, elabora materiales educativos para la ciudadanía, para los partidos políticos y para las propias candidatas, y tengan conocimientos sobre, por ejemplo, ahora que hay una nueva normativa, ¿no? También vamos a desarrollar programas de formación y fortalecimiento de capacidades para las lideresas sociales y políticas que van a participar de ese proceso electoral, para las candidatas cuando ya existan estas listas de candidaturas, y también se desarrollará la asistencia técnica y programas de formación con las propias organizaciones políticas, ¿no? Recordemos que la norma también les da un mandato de modificar sus estatutos y añadir y tomar medidas en contra del acoso político dentro o al interior de sus propias organizaciones políticas. Bien, perfecto. Parwa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es importante abordar este tema, saber cómo prevenirlo y también identificarlo y conocer también que existen rutas de acceso a través del Jurado Nacional de Elecciones para que puedan denunciarlo. Sí, Paloma, muchas gracias. Seguro con la nueva norma vamos a implementar una nueva ruta de atención para que las candidatas en las elecciones regionales y municipales puedan llegar a hacer sus denuncias ante los jurados electorales especiales, se pueda resolver y dependiendo del caso pueda ser remitido o al Ministerio Público o al Tribunal de Honor que se establecen en las propias elecciones, ¿no? Excelente. Parwa, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.